Te apuesto que alguna vez te pasó esto. Se te ocurre una idea, según tú es muy buena, y apenas la pones en acción y todo te sale mal. Bueno, esto también pasa en la industria automotriz. A algún menso, casi siempre empieza con el CEO o con un diseñador, se le ocurre una idea que ellos creen que es muy revolucionaria. Los pelados son buenos para vender su idea y acaban convenciendo a toda la compañía de darle para adelante. Y a la hora de la hora, ese producto es un completo fracaso. Por eso hoy traemos un top 5 de los carros deportivos y lujosos que fueron un completo fracaso. Número 5. El Corvette 305 California de 1980. La verdad, cuando estaba haciendo esta lista, jamás me imaginé que iba a tener que poner un Corvette aquí. Y es que el Corvette es una leyenda, le guste a quien le guste. Es el coche insignia de Chevy y aparte de eso, es uno de los únicos realmente deportivos americanos. El tema es que en 1980 salió esta versión que iba completamente en contra de lo que representa el Corvette. Primero, en los 80s, pues la gasolina estaba bien cara. En general, había una crisis de combustible, así que todas las marcas estaban tratando de hacer que sus carros consumieran menos combustible para que sean más atractivos para los compradores. Y luego, aparte de eso, se estaban poniendo bien estrictos en el tema de emisiones. Por eso, en estos años, al Corvette lo castigaron con un Small Block Chevy de 350 pulgadas cúbicas que solamente producía 190 caballos de fuerza. La verdad es que era un motor y un carro medio triste, pero tenías ahí un poquito de alivio si lo pedías con la transmisión manual de 4 velocidades. Porque al final la plataforma era muy decente, traía suspensión independiente en las 4 ruedas, buenos frenos y aunque le faltaba mucha potencia, era muy divertido. Pero salió una versión especial para California que la verdad fue un tremendo fracaso. Este Corvette tenía, en vez del motor de 350 pulgadas cúbicas, uno de 305 pulgadas cúbicas, lo cual le tumbaba más o menos por ahí de 10 caballos. Y aparte de eso, solo te lo vendían con transmisión automática porque fue la única manera que pudieron hacer que ese Corvette pasara emisiones. Y la verdad es que lo único bueno que tiene uno de esta versión es que es el candidato perfecto para un swap, porque sigues teniendo la buena plataforma, sigues teniendo la suspensión independiente y si mandas ese motor y esa transmisión al kilo, vas a poder ponerle un swap y hacer algo bien interesante. Número 4. Volkswagen Phaeton. Este es el ejemplo perfecto de lo que la terquedad de un jefe le puede costar a una compañía. Y es que el Phaeton fue idea del CEO de Volkswagen, o sea, el mero. Se llamaba Ferdinand Piëch y lo que le pasó a este viejón es que le entró algo que yo le digo la nube roja. Y así le digo yo, cuando te enojas al punto en el que no puedes ver lo que está a tu alrededor. Lo único que estás viendo es fijamente la cosa que te está haciendo enojar y vas a hacer todo lo que esté a tu alcance para generarle problemas. Y es que al señor Piëch no le gustó que Mercedes-Benz y BMW empezaron a sacar productos más pequeños y más baratos, lo cual le empezó a competir al mercado de los Volkswagens. Por eso, el CEO de BMW se le ocurrió hacer un carro bien lujoso, bien caro, con el emblema de Volkswagen que le fuera y le compitiera a los BMWs y a los Mercedes más caros. De ahí viene la idea del Phaeton y este fue un desarrollo en conjunto con Bentley. La verdad era un carrazo, venía con 2 opciones de motores, un V8 y un W12 que era prácticamente 2 VR6 pegados. Traía todo el lujo que te pudieras imaginar, lógicamente pues lo que existía en la época. Hasta sistema de navegación le pusieron esa chingadera con las pantallitas naranjas con negro, no sé para qué te servía. Y pues todo esto cuesta. Este era un carro que estaba bien caro, a la par de los BMWs y de los Mercedes de clase más alta. Pero lo que Don Piëch no entiende es que la gente no compra artículos de lujo por las especificaciones o por las características. La gente compra artículos de lujo por lo que estos representan a su imagen. Y no hay una forma de que a mí me digas que un BMW es de lujo. Por eso mismo Toyota tiene a Lexus, Ford tiene a Lincoln y Chevy tiene a Cadillac.
Porque no importa que hagas un Toyota cargado de chingaderas, si trae la marca Toyota, no lo vas a poder vender caro, güey. Y ya en lo personal, para acabarla de chingar, este carro no era nada atractivo. Era como un Passat que apachurraron y estiraron. ¿Y quién quiere un pinche Passat apachurrado que va a costar el doble o el triple? Y lo más chistoso es que el Passat es un pinche Jetta apachurrado y estirado. ¿Qué pedo? Número 3. El Chrysler Crossfire. Este carro puede ser considerado uno de los peores fracasos de la historia de Chrysler. Y todo empezó en 1998, cuando Chrysler, que estaba bien peloteada, la agarró Daimler y hicieron una de las compañías de carros más grandes que había en ese tiempo. Estos vatos, para el 2001, en el Auto Show de Detroit, presentaron el prototipo del Crossfire. Y la verdad es que tuvo muy buena aceptación. Este se iba a convertir en el primer auto deportivo de Chrysler y estaba padre porque estaban tomando la plataforma del Mercedes SLK 320. Prácticamente el 40% de todos los componentes del Crossfire eran iguales a los de un Mercedes SLK. Lo malo es que este carro lo tenían que fabricar en Europa porque Daimler no le confió la manufactura americana. Imagínate que dijeran ahora con los pinches carros chinos esos. Y lo que le pasó a este carro es que del concepto a la realidad tuvo que perder muchos de sus atributos. Que esto es bien común en los carros concepto. Al final hay cosas que están muy buenas, pero o son muy difíciles o muy caras de fabricar. Y al final acabaron usando cosas de otros carros que tenían a la mano y de otros modelos para que se viera bien. El primer año se vendieron casi 32,000, lo cual para ser un fracaso es algo muy decente. Lo malo es que para los años siguientes las ventas se fueron en picada. Ni siquiera ponerle el emblema del SRT con un motor del Mercedes-Benz SLK AMG V6 supercargado los pudo rescatar. Para el último año de su producción apenas y lograron vender 2,000 carros. Y este fue el principio del final de Daimler Chrysler. Al final llegaron a un acuerdo, se separaron y se hizo todo otro problema. Número 2, la Lincoln Blackwood. Te apuesto que no tienes idea qué es eso. Aunque esta troca no es de los productos que perdió más dinero en esta lista, sí es la que vendió menos unidades. Y es que la Blackwood solamente salió un año. Y con 3,500 unidades, esto la hace uno de los Lincolns más raros de la historia. Ojo, que algo sea raro no quiere decir que valga lana, ¿eh? Así que no esperes vender muy caro el reloj viejo ese que está en casa de tu abuelita, güey. Y es que esta troca venía de una idea muy interesante, porque en el 98 Lincoln agarró la plataforma del Expedition y le aventó todo el lujo que pudo. O sea, le pusieron maderita de mentiras y mucho cromo. Y esto dio inicio a la Lincoln Navigator. Y la verdad es que esta camioneta se vendió muy bien. Se vendió tan bien que luego fue Chevy a copiarle. Agarró la Tahoe y la convirtió en la Escalade. Para el 99, a un batillo dijo, oye, pues si la Expedition la convertimos en la Navigator y jaló, ¿qué tal si agarramos la F-150 y la convertimos en la Blackwood? No sonaba muy mal la idea. Por eso mismo a los ejecutivos de Ford dijeron, vamos a darle para adelante, vamos a hacerlas. Y al final, pues hicieron lo que ya sabían. Agarraron la F-150, le pusieron maderita de mentiras adentro, le pusieron un chorro de cromo y la quisieron vender como una pick-up de lujo. Lo malo es que esta pick-up no la podías usar como pick-up, porque en la parte de la caja traía una tapa que no la podías quitar, entonces no podías usar la caja descubierta. Y aparte de eso, en el interior de la caja tenía alfombra y unas vistas de aluminio cepillado que no me malinterpretes, se ven muy bonitas. Pero si quieres una camioneta de lujo, pues de repente quieres echarle algo de mugres atrás. Ya sabes el dicho, si traes para el whisky, traes para los hielos. La gente la recibió tan mal que solamente vendieron 3,400 el primer año. Y con ese trancazo, y es que para que fuera rentable este proyecto, tendría que vender mínimo 18,000 camionetas al año. Y el primer año solamente vendieron 3,400. Por eso Ford le dio el carpetazo automático y no volvimos a ver a la Lincoln Blackwood. Lo más triste es que esta troca es una de esas cosas que estaba adelantada a su tiempo. Porque si ves, ahorita las pickups de lujo son productos que se venden muy bien. Bonus, el DeLorean DMC-12.
Ninguna lista de autos fracasados puede considerarse completa si no hablamos del DeLorean. Y a los que no saben, se llama DeLorean gracias a su constructor y diseñador que se llama John DeLorean. A él le debemos el GTO y por eso le debemos también todo el tema de los musculosos americanos de los 70s. Pero John DeLorean tenía un sueño. Él quería hacer su propia compañía de carros con el carro de sus sueños. Y de ahí viene el DMC-12. La verdad, este auto era muy revolucionario en su época. Tenía una carrocería de acero inoxidable con las míticas puertas de ala de gaviota. Y su diseño prometía mucho. Lo malo es que te lo querían vender como un deportivo, pero la verdad es que era muy lento, muy caro y muy poco confiable. Se llamaba DMC-12 porque se supone que iba a costar $12,000 y al final lo acabaron vendiendo en casi el doble. Esto, con la mala calidad de fabricación y la poca confiabilidad, hizo que tronara la compañía a los pocos años. Solamente pudieron vender 2,000 ejemplares antes de que DeLorean se declarara en bancarrota, y lo más chistoso es que 2 de esos están bañados en oro de 24 quilates. Y la verdad es que este auto estaba destinado al olvido, si no fuera por Hollywood. Porque sí, este carro es el icónico carro de Back to the Future. Y esto lo hizo en un ícono de los 80s y la verdad, un carro que nunca se nos va a olvidar. Hay rumores que dicen que DeLorean les rogó porque usaran el carro en la película, pero no podemos confirmar. Número 1. La Chevy SSR. A finales de los 90s y principios de los 2000, la industria automotriz estaba medio rara. Empezaron a poner de moda el estilo retro y todo empezó con el New Beetle en el 98. Ya después de esto le siguieron otras marcas como con el Mustang S197 y Chevy se quería subir al tren del retro. Por eso hicieron la SSR. Lo chistoso es que se supone que el estilo retro es que agarras un diseño viejo y lo modernizas un poquito, pero la SSR pues no agarraron nada viejo, no había nada tan feo antes. La verdad no tengo idea en qué está inspirada esa troca. Y como ya saben que a los grandes fabricantes les encanta reutilizar plataformas, Chevy agarró la plataforma de la Trailblazer, le puso un 5.3 litros con caja automática y te lo vendía como que era súper deportivo. Tenía una carrocería de pick-up que no podías usar muy bien como pick-up para trabajo y al mismo tiempo pues no tenía la comodidad de un carro. Lo que sí es que tenía un techo retráctil que se veía bien bonito. Entonces, si a ti te gustaba eso de andar quemando el coco, pues igual te podía parecer algo atractiva. Lo malo es que este sistema de techo retráctil es bien latoso, bien caro de reparar y aparte hay muy pocas personas que le saben. En ventas le fue del terror y por eso la terminaron cancelando solo después de 3 años de producción. Ni siquiera que le pusieran un 6.0 la pudo rescatar. Lo que me da risa es que últimamente se está haciendo popular, pero se me hace que es como los vatos que pagan lana para que les manden fotos de las patas o algo así, güey. Y la verdad es que esta lista la pudimos haber hecho mucho más larga porque sí, hay más hilo de dónde estirar. Así que si se te ocurre algún carro que debió de haber estado aquí, déjamelo en los comentarios y igual le hacemos una segunda parte.